Un secreto antes del altar. El vestido de novia colgaba como un fantasma blanco en el armario de la habitación que una vez perteneció a mi nieta Lucía. Lo contemplé en silencio, admirando los delicados bordados de flores que recorrían el corpiño y la falda de tul que parecía flotar como una nube. Faltaban apenas 3 días para la boda, y la casa bullía con los preparativos finales, arreglos florales por entregar, confirmaciones de invitados por revisar, últimos ajustes al banquete. A mis 72 años, había imaginado este momento muchas veces, ver a mi adorada nieta caminar hacia el altar del brazo de su padre, mi hijo Alejandro, para unir su vida a la del hombre que amaba. Pero ahora, mientras acariciaba la suave tela del vestido, sentía que el peso del secreto que acababa de descubrir me aplastaba el pecho como una losa de mármol. Todo comenzó la tarde anterior, cuando buscaba en el desván las horquillas de plata que habían pertenecido a mi madre y que quería prestarle a Lucía como algo prestado para su boda. Entre cajas polvorientas de recuerdos familiares, encontré un álbum de fotografías que no recordaba haber guardado allí. La cubierta de cuero desgastado no tenía ninguna inscripción y la curiosidad me llevó a abrirlo. Las primeras páginas mostraban imágenes de mi hijo Alejandro durante su época universitaria, hace más de 30 años, fiestas en la playa, excursiones a la montaña, celebraciones en bares con amigos cuyos nombres había olvidado. Pero fue una fotografía en particular la que me dejó sin aliento: Alejandro, con apenas 23 años, abrazando a una joven hermosa de cabello oscuro y sonrisa luminosa. No era Marta, la madre de Lucía, con quien se casaría años después. Era Elena Salgado, la madre de Daniel, el futuro esposo de mi nieta. Mi mente comenzó a atar cabos con una velocidad vertiginosa. Alejandro y Elena habían estudiado juntos en la Universidad de Barcelona durante un año, antes de que ella se trasladara a Madrid para completar su carrera. Nunca supe que hubieran sido más que compañeros de clase, pero la intimidad que mostraba aquella fotografía sugería una relación mucho más profunda. Con manos temblorosas, seguí pasando páginas, encontrando más imágenes de ellos juntos, compartiendo un helado en las Ramblas, abrazados frente a la Sagrada Familia, dormitando en una hamaca bajo el sol. En la última fotografía, fechada en junio de 1992, Elena aparecía con un vientre ligeramente abultado bajo un vestido veraniego, mientras Alejandro la miraba con una expresión indescifrable. Las fechas coincidían perfectamente con el nacimiento de Daniel, quien había llegado al mundo en diciembre de aquel mismo año. Elena nunca había revelado la identidad del padre de su hijo, criándolo como madre soltera con una fortaleza admirable. Por su parte, Alejandro había conocido a Marta apenas unos meses después de aquellas fotografías, casándose apresuradamente cuando ella quedó embarazada de Lucía. 2 embarazos casi simultáneos, 2 niños nacidos con apenas 6 meses de diferencia, y ahora, 28 años después, esos mismos niños planeaban casarse sin saber que compartían la misma sangre. El horror de la situación me golpeó con tal fuerza que tuve que sentarme en un viejo baúl, intentando controlar mi respiración. Lucía y Daniel, mi nieta y su prometido, eran hermanos. Medio hermanos, para ser exactos, unidos por el lazo invisible de un padre común que uno de ellos ni siquiera conocía. La boda que estábamos preparando con tanta ilusión no solo sería una farsa, sino una aberración que podría tener consecuencias devastadoras si decidían tener hijos en el futuro. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre el deber moral de revelar la verdad y el terror de destruir la felicidad de las personas que más amaba en el mundo. ¿Cómo le dices a tu nieta, a 3 días de su boda, que el hombre con quien planea compartir su vida es en realidad su hermano? ¿Cómo enfrentas a tu propio hijo con un secreto que ha mantenido oculto durante casi 3 décadas? ¿Cómo destrozas los sueños de una pareja enamorada con una revelación que ninguno de ellos pidió conocer? La mañana siguiente, con ojeras profundas y el corazón pesado, tomé una decisión. No podía guardar silencio, por mucho dolor que causara la verdad. Con el álbum de fotografías como única prueba, me dirigí a casa de Alejandro. Mi hijo, viudo desde hacía 5 años tras la trágica muerte de Marta en un accidente de tráfico, vivía solo en un apartamento cercano.
Cuando me abrió la puerta, vestido con ropa deportiva y el cabello aún húmedo por la ducha, su sonrisa de bienvenida se congeló al ver mi expresión. «Mamá, ¿qué ocurre?», preguntó, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Sin responder, caminé hasta su sala y coloqué el álbum sobre la mesa de centro. Lo abrí en la página donde aparecía la fotografía de Elena embarazada. El rostro de Alejandro palideció instantáneamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Lucía, se llenaron de un miedo que nunca antes había visto en ellos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz apenas audible. En el desván, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con mi angustia. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que Daniel, el hombre con quien tu hija va a casarse en 3 días, es también tu hijo. Tu hijo con Elena Salgado. Alejandro se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. Durante varios minutos, un silencio denso y asfixiante llenó la habitación. Cuando finalmente habló, su voz sonaba hueca, desprovista de toda emoción. «No puede ser», murmuró, «más para sí mismo que para mí. No puede ser, Daniel. Debe haber un error». Pero no había error posible. Las fechas coincidían perfectamente, y ahora que lo pensaba, el parecido entre Daniel y Alejandro era evidente, la misma forma de la mandíbula, las mismas manos de dedos largos, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo nadie lo había notado? Elena nunca me dijo que estaba embarazada, continuó Alejandro, pasándose las manos por el rostro en un gesto de desesperación. Terminamos porque ella se mudaba a Madrid y yo no quería una relación a distancia. Semanas después conocí a Marta y todo pasó muy rápido. Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de algo. Pero Elena debe saberlo. Debe haber reconocido el apellido de Lucía cuando Daniel la presentó como su novia. ¿Por qué no dijo nada? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando, siguiendo mi insistencia, Alejandro llamó a Elena para concertar una reunión urgente. Nos encontramos en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad, un lugar donde era improbable que nos viera alguien conocido. Elena, ahora una mujer de 50 y tantos años que conservaba la belleza serena que mostraba en las fotografías, nos esperaba en una mesa apartada. Su expresión al ver a Alejandro fue indescifrable, una mezcla de nostalgia, dolor y resignación. Sabía que este día llegaría, fueron sus primeras palabras después de los saludos tensos. Desde el momento en que Daniel me habló de Lucía Vega, supe que era tu hija. Intenté disuadirlo, sugerirle que era demasiado joven para comprometerse, que debería conocer a más personas antes de tomar una decisión tan importante. Pero cuanto más me oponía, más determinado estaba. Y cuando finalmente los vi juntos, tan enamorados, tan perfectos el uno para el otro. Su voz se quebró ligeramente. No tuve el valor de destruir su felicidad. «¿Pero cómo pudiste permitir que llegaran hasta aquí?», pregunté, incapaz de contener mi indignación. «Van a casarse en 3 días. Son hermanos, por el amor de Dios». Elena me miró con una expresión que no supe interpretar, algo entre la compasión y una tristeza infinita. Luego dirigió su mirada hacia Alejandro, quien permanecía en silencio, como petrificado. «No, no lo son», dijo finalmente. «Daniel no es hijo de Alejandro». El silencio que siguió a esta declaración fue tan denso que casi podía tocarse. Alejandro levantó la mirada, confusión y alivio luchando en su rostro. «Pero las fechas, las fotografías, estabas embarazada cuando terminamos», balbuceó. Elena asintió lentamente, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Estaba embarazada, sí, pero no de ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Fui agredida sexualmente por un desconocido, 2 semanas antes de que termináramos. No pude decírtelo entonces, la vergüenza, el trauma, era demasiado. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya estábamos separados, y tú habías comenzado tu relación con Marta.
Decidí tener a mi hijo y criarlo sola, sin que nadie, ni siquiera él, conociera las circunstancias de su concepción. La revelación nos dejó sin palabras. El alivio por saber que Lucía y Daniel no compartían lazos sanguíneos se mezclaba con el horror ante lo que Elena había sufrido en silencio durante todos estos años. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente Alejandro, con una voz que apenas reconocí, cargada de un dolor antiguo y renovado. Habría estado a tu lado, te habría apoyado. Elena sonrió tristemente. Precisamente por eso. Porque sé qué tipo de hombre eres, Alejandro. Habrías abandonado tus planes, tu relación con Marta, tu propia vida, por un sentido del deber hacia mí. Y yo no quería ser salvada. Necesitaba encontrar mi propia fuerza, reconstruirme a mí misma. Y lo hice, a través de Daniel, que se convirtió en mi razón para seguir adelante, en la luz que emergió de la oscuridad más profunda. Mientras escuchaba a Elena, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No habría que cancelar ninguna boda, no habría corazones destrozados por un parentesco prohibido. Lucía y Daniel podrían casarse como habían planeado, ajenos al drama que se había desarrollado a sus espaldas. Pero otra pregunta surgió en mi mente, una que necesitaba respuesta antes de poder seguir adelante. Si Daniel no es hijo de Alejandro, ¿por qué te preocupaba tanto que se relacionara con Lucía? ¿Por qué intentaste separarlos? Elena desvió la mirada hacia la ventana, observando a la gente que pasaba por la calle, ajena a las confesiones que se desarrollaban en nuestra mesa. Porque temía este momento, respondió finalmente. Temía que al acercarse a la familia de Lucía, inevitablemente se cruzaría con Alejandro, y que alguien notaría el parecido entre ellos y sacaría conclusiones. El parecido es pura coincidencia, por supuesto, pero lo suficientemente marcado como para generar dudas. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Y también porque una parte de mí nunca superó lo que tuvimos, Alejandro. Verte de nuevo, a través de la relación de nuestros hijos, sería como reabrir una herida que nunca sanó completamente. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Elena en un gesto que hablaba de un afecto que había sobrevivido al tiempo y la distancia. Lo siento tanto, dijo con voz quebrada. Siento no haber estado allí cuando más me necesitabas, no haber sabido ver tu dolor. Elena negó suavemente con la cabeza, apretando su mano en respuesta. No había nada que pudieras hacer entonces. Pero ahora, hay algo que podemos hacer juntos, permitir que nuestros hijos sean felices, sin que las sombras de nuestro pasado oscurezcan su futuro. 3 días después, de pie en la iglesia mientras observaba a Lucía avanzar por el pasillo del brazo de su padre, sentí una mezcla de emociones que apenas podía contener. El secreto que había descubierto, aunque finalmente resultó ser una falsa alarma, había servido para reunir a 2 personas que el destino había separado décadas atrás. Alejandro y Elena, sentados en lados opuestos de la iglesia como correspondía a las familias de los novios, intercambiaron una mirada cargada de significado cuando el sacerdote preguntó si alguien conocía algún impedimento para aquella unión. No hubo objeciones, por supuesto. Solo un silencio solemne seguido por los votos de amor eterno que Lucía y Daniel pronunciaron con voces firmes y corazones sinceros. Y mientras los veía sellar su compromiso con un beso, pensé en los extraños caminos que toma la vida, en cómo los secretos pueden tanto destruir como sanar, y en cómo, a veces, el destino tiene formas misteriosas de cerrar círculos que creíamos rotos para siempre. Durante el banquete, observé a Elena y Alejandro conversando en un rincón apartado del jardín, sus cabezas inclinadas en una intimidad que hablaba de confidencias compartidas y, quizás, de un nuevo comienzo. No como amantes, ese tiempo había pasado para ambos, sino como amigos unidos por el lazo indisoluble de ver a sus hijos formar una nueva familia juntos. Daniel, quien siempre había crecido sin una figura paterna, ahora tendría en Alejandro no un padre biológico, pero sí un mentor, un amigo, alguien que lo guiaría y apoyaría en esta nueva etapa de su vida. Y yo, que había temido ser portadora de una noticia que destruiría a mi familia, me encontré en cambio siendo testigo de una reconciliación que ninguno habríamos imaginado posible.
Mientras Lucía y Daniel bailaban su primer vals como marido y mujer, rodeados por el amor de familiares y amigos, agradecí silenciosamente haber encontrado aquel álbum de fotografías en el desván. Porque a veces, los secretos más oscuros, cuando salen a la luz, no traen destrucción sino una oportunidad para sanar heridas antiguas y construir puentes hacia un futuro más luminoso. Esa noche, antes de retirarme a descansar, Alejandro